Bien, polémica generaron los dichos del líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien hizo un llamado al pueblo mapuche a retornar a la zona sur para luchar. Más detalles nos entrega nuestro compañero Diego Sangüesa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Natasha. Sí, son declaraciones que tampoco son nuevas por parte del vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, ya que recordemos, en mayo de este mismo año también había dicho declaraciones similares a la que escuchamos en esta entrevista que se comenzó a circular durante estos últimos días, esto en el marco de la conmemoración de la muerte de Pablo Marchand, el huaychafe de la coordinadora Arauco Mayeco, recordemos, muerto abatido en medio de un ataque incendiario en Carahue el año pasado. Es en este contexto que Yaitul da esta entrevista a medios locales, donde dice que la única vía para lograr la reivindicación territorial completa es a través de la vía armada. Esto contra el enemigo poderoso histórico, según menciona él en esta entrevista, refiriéndose directamente a las forestales y también a todas las empresas de extracción que están operando hoy en día en la zona, y también apunta sus dardos, si bien digo, hacia el Estado. Pasemos a revisar partes de estas declaraciones que han sido bastante polémicas y han generado también bastantes críticas desde el mundo político. Pero primero revisemos lo mencionado por Héctor Yaitul. Para nosotros significa entregar muchos aspectos de lo que son los procesos hoy día, de el llamado que nosotros hacemos a los mapuches en general a volver al territorio a luchar, el llamado, bueno, que ya se hizo desde el inicio a las comunidades a confrontar directamente con el poder, con el enemigo histórico, principalmente hoy día representado las forestales, el sistema latifundista. Quien respondió a estas declaraciones de Héctor Yaitul fue el presidente de la República, Gabriel Boric, mencionando de que si alguien reconoce vínculos con ilícitos debe responder ante la justicia y debe ser investigado. Bueno, palabras, declaraciones que llamaron la atención porque no coinciden con las mencionadas por el mandatario. Recordemos en mayo, cuando también se dieron a conocer estas otras declaraciones de Yaitul similares a las de ahora, donde el presidente de la República en esa fecha dijo que él no perseguía declaraciones ni tampoco ideas políticas principalmente. Pasemos a revisar lo mencionado esta vez por el mandatario, el presidente Gabriel Boric, frente a lo mencionado por Héctor Yaitul. Él tuvo una respuesta de investigar estos hechos y que debe ser sancionado ante la ley quien tenga vínculos y reconozca estos vínculos con ilícitos, principalmente por lo que ocurre acá en la macrozona sur. Acá lo importante es que desde el Estado de Chile, más allá de este gobierno, tenemos un problema muy grave y para solucionarlo no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo, de quienes no quieren que esto se solucione. Hay quienes quieren mantener y perpetuar el conflicto. A quienes cometen delitos van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley como corresponde. Precisamente el presidente hablaba de este diálogo que, recordemos, al inicio de su gobierno marcó, por ejemplo, la fallida visita de Isquia Siches, la ministra Isquia Siches, hasta la comunidad de Temucuicui, donde quería comenzar a generar este diálogo con comunidades que hoy se mantienen, y lo han denominado así ellos, en resistencia. Bueno, durante esta entrevista también Héctor Yaitul ha mencionado que ellos no se van a sentar a dialogar con quienes no quieren reconocer primero un conflicto histórico que se vive en la zona. Además, menciona en esta misma entrevista que ellos no han sido comunicados o notificados de querer ser invitados a un diálogo, a sentarse derechamente a dialogar con el gobierno. El presidente de la Cámara del Senado también salió al paso de los dichos de Héctor Yaitul, diciendo de que se debe investigar y que además se debe reforzar la inteligencia en Chile para apresurarse y poder llegar antes de los hechos ilícitos que se cometan y para poder detener así también y detectar a quienes están involucrados en atentados, principalmente atentados incendiarios acá en la zona. Pasemos a revisar lo mencionado por el presidente del Senado. Ha habido hechos de violencia que yo insisto son inaceptables, que debemos todos condenar, que el delinque tiene que responder ante la ley,
y la violencia no nos permite construir un Chile más justo, lo señalé recién. Así que creo que en esto no hay que tener doble estándar ni doble discurso, hay que ser categórico, rechazar toda forma de violencia. Chile requiere de una inteligencia para la democracia, una inteligencia para defender la democracia. Y esto implica, obviamente, poder investigar acuciosamente estos hechos, adoptar medidas preventivas para evitar que se produzcan y, por cierto, si se producen, y lamentablemente se pueden producir, sancionar a sus autores. Dichos bastante polémicos entonces por parte del vocero, uno de los líderes históricos de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, y que han dado que hablar, ¿no?, por el llamado que ha hecho nuevamente a utilizar las armas en el caso, por ejemplo, de algún confrontamiento con militares, porque la zona está bajo el estado de excepción actualmente con las Fuerzas Armadas desplegadas en gran parte de la macrozona sur. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a lo que siga aconteciendo acá en la zona y también a las repercusiones que siga generando estas declaraciones del vocero de la CAM. Claro, Diego, y todo esto se da, como tú decías, en un momento en donde el gobierno ha pedido la prórroga de este estado de excepción, que es hasta el 30 de julio y por ende se debería votar esta semana en el Congreso, pero también vimos la semana pasada que este proyecto de infraestructura crítica, el Ejecutivo había ingresado un veto precisamente para hacer ciertos cambios y modificaciones a este proyecto de infraestructura crítica que ya había sido aprobado por el Congreso. Sin embargo, a último minuto no obtuvo los apoyos de los parlamentarios y diputados de Chile Vamos, de los republicanos y también del propio oficialismo. Y eso fue catalogado como uno de los mayores fracasos del gobierno en relación a la agenda legislativa. La idea para algunos parlamentarios era que fuese una alternativa para este estado de excepción que tampoco convence a todo el oficialismo. Así que eso también es algo muy importante porque urge, ya sabemos, mayor seguridad en la zona. Estamos viendo entonces, como tú decías, estas palabras, ¿no?, de que hemos visto durante esta semana, pero también qué va a hacer el gobierno en relación a este tema, porque eso sin duda preocupa. Además, se esperaba que el subsecretario Manuel Monsalve iba a anunciar también la extensión de este estado de excepción para la región de Los Ríos, algo que finalmente no pasó. Dijo que estaban trabajando en una situación previa con ciertos controles y puntos de control, mayor seguridad, mayor despliegue, pero todavía no se va a anunciar un estado de excepción para la región de Los Ríos. La idea del gobierno es que se renueve durante esta semana en el Congreso, donde podría ser el miércoles en donde se vea este estado de excepción y donde los parlamentarios tomen la palabra final. Claro que también hay harta expectación para ver si es que también los parlamentarios van a apoyar esta nueva renovación de esta medida que ya sabemos ha sido muy criticada, Diego. Sí, bastante criticada y la medida porque eso es lo que pedían principalmente los gremios, era expandir este estado de excepción hasta la región de Los Ríos. Sí, bueno, críticas por parte entonces de los gremios que principalmente llegaron a voces de Héctor Yaitul y por eso también da estas declaraciones de decir que ellos van a seguir en la lucha armada, así lo dice en la entrevista, contra este enemigo que principalmente son las forestales, son las empresas de áridos que están actualmente acá operando en la zona y contra quienes hemos visto numerosos atentados en los últimos años. Bien, Diego Sangüesa, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.